Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Las autoridades siguen tomando medidas para procurar la normalización de las actividades, sobre todo económicas, en nuestro país. De hecho, a partir de los últimos días empiezan a reincorporar de forma presencial y en particular a partir del 6 de abril una serie de actividades académicas que habían estado teniendo lugar a distancia. De la misma forma, empleados públicos que en su momento estuvieron haciendo teletrabajo también retornan a sus oficinas de forma presencial, colocándonos un poco más cerca del regreso a la normalidad. Deyanira Luciano nos cuenta. La pandemia ha sido la causa de una crisis sin precedentes en la que todos los sectores económicos se han visto afectados. Recuperarse del impacto del COVID-19 en el entorno laboral requerirá tiempo y paciencia. El confinamiento, que buscaba reducir el número de contagios por coronavirus, fue uno de los principales motivos que implicaron que cientos de personas perdieran sus empleos. Podemos decir de manera clara de que esto ha afectado totalmente la actividad laboral. O sea, los trabajadores suspendidos son casi, como que dice la mayoría, los trabajadores. De un 100%, yo me atrevo a decir que los suspendidos a la fecha son alrededor casi del 70% de los trabajadores de la clase de la empleomanía. El retorno al trabajo presencial es uno de los mayores retos que actualmente presenta la República Dominicana. El pasado lunes, mediante el decreto 174-21, el gobierno dispuso que los empleados públicos vuelvan a sus puestos laborales, esto como una forma de continuar reactivando la economía del país. Cientos de servidores públicos se reintegraron a sus labores, luego de que por más de un año estuvieran trabajando desde sus casas, una medida valorada por el abogado laboral Juan Rosario. Pero yo entiendo que ya nosotros tenemos que trabajar, porque que, lamentándolo mucho, sin trabajo no hay prosperidad. Y nosotros, por más que queramos estar reservados, ya hay muchísima gente que no te va a un trabajo, que se agarra del COVID-19, pero no quieren ir a trabajar, pero sí usted lo ve en una discoteca, y lo ve en la calle, y lo ve en un balneario, en un río, en los pueblos. El experto instruyó a las instituciones públicas a adoptar las medidas sanitarias pertinentes, ya que la incertidumbre permanece vigente en los empleados. La Dirección de Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo tiene una política muy buena y yo creo que es más un tema de sentido común, que comprar guantes, comprar manito limpia, comprar alcohol, tratar de concientizar a los trabajadores, de decirles, mira, mantengan distanciamiento social, no se confíen. Para el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, esta medida del gobierno fue apresurada. Entiende que todavía hay temor de contagio entre los empleados, debido a que hay oficinas públicas con un gran número de personal. En tanto, instó a las autoridades a estar vigilantes para que se asuman medidas necesarias y así evitar retroceder. Uno sabe que el gobierno está apresurado, eso se sabe que es así, inclusive forzando que muchas cosas se materialicen, se hagan, porque de verdad un país mantenerse paralizado en su economía, por supuesto, afecta. Y el servicio público no escapa a esto, porque el servicio público es que conduce, aunque sea teóricamente, ¿verdad?, el reto de la economía como tal. Entonces, por eso, uno ve cierto apresuramiento. Lo que estamos diciendo es que ese apresuramiento lo podemos pagar caro si no se asumen medidas de control. Grandes retos también enfrentan las escuelas y universidades. Tras la llegada del COVID-19 al país, la docencia fue suspendida en marzo del 2020. A raíz de esto, el sector educativo enfrentó desafío. Los docentes dejaron las aulas para convertirse en usuarios de las herramientas tecnológicas. Hoy, el país se prepara para el regreso a clases de manera presencial, dispuesto para el 6 de abril. Altagracia Suero, vicedecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, explicó que esa casa de altos estudios trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación Superior en talleres de socialización,
con el objetivo de analizar con las diferentes dependencias los lineamientos y el protocolo para recibir al estudiantado. Los talleres todos están basados en lo mismo, siempre tratando de llevar la concientización a los docentes y a los estudiantes de todas las normas y todos los protocolos y todas las directrices de la OMS y de salud pública para mantener la higiene, para mantener el distanciamiento. Entonces, de manera interna, nosotros estamos trabajando cómo vamos a dividir las aulas, cómo vamos a recibir ese público. La docente manifestó que ante esta eventualidad, la universidad se verá en la obligación de contratar personal para garantizar la seguridad sanitaria de los estudiantes, docentes y de todo el personal administrativo. Pero ¿qué sucede? Que ante esta eventualidad nosotros vamos a vernos en la obligación de contratar personal nuevo, porque de acuerdo a las directrices que nos están dando desde el Ministerio de Salud Pública, dicen que tenemos que hacer una limpieza varias veces al día con detergentes específicos y un protocolo para eso total. Ante el regreso a las clases, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, explicó que el gremio no se opone al regreso a las aulas, siempre y cuando se cumplan las condiciones adecuadas en los planteles educativos. La educadora dijo que la institución entregó un documento al ministro de Educación, Roberto Fulcar, donde hace algunas observaciones para el retorno a clases. Tiene 7 puntos básicos que son innegociables para la ADP. Eso es lugares donde la positividad sea de 5% o menos, que sean los que puedan ser incorporados a la docencia, tomar en cuenta que los docentes que vayan a ir a docencia en esos lugares tengan las 2 dosis de la vacuna, ver el tema de la higienización de los centros educativos. La dirigente gremial reveló que hay un déficit de docentes, lo que dificultaría llevar una enseñanza adecuada. En ese sentido, expuso que recibió respuesta del ministro de Educación, acogiendo las recomendaciones hechas por el gremio. El ministro de Educación, a ese documento que nosotros le entregamos el 3 de marzo, envió justamente el día del pleno, el día 22 de marzo, una respuesta escrita en la que él plantea aceptando todas las condicionantes que la ADP ha puesto. En este documento que tengo aquí está contenida la respuesta del señor ministro, donde él acoge los 7 puntos. A un año de la pandemia, el miedo y la incertidumbre continúan presentes en la población, pero es tiempo de retornar a las aulas. Así lo explica la psicóloga Rafaela Burgos. Yo pienso que va a ser un proceso de adaptación, que como en todos los cambios hay que hacer. Y que es importante que entendamos qué puede generar en las familias, en los docentes, en los niños, por supuesto, esta adaptación, este cambio. Necesitamos el regreso a clases presenciales. La terapeuta familiar expresó además que la vuelta al trabajo también tiene su reto y que las empresas deben de trazar un plan de protección que tome en cuenta la salud y la seguridad de los empleados. La vuelta al trabajo también, como tú dices, implica un desafío. Y ahí las empresas, los departamentos de recursos humanos, pienso yo que tienen un desafío, un trabajo importante que hacer con los empleados. Supongo que habrán planeado, y si no, pues eso sería una alternativa. Sesiones como de acompañamiento, reuniones donde la gente pueda decir cómo se siente. República Dominicana, al igual que las demás naciones, ha vivido tiempos difíciles. La pandemia del COVID-19 paralizó las actividades económicas y educativas. Hoy se abre la posibilidad de retomar poco a poco a la normalidad, a pesar de que este virus está presente. La llegada de las vacunas al país significa un rayo de esperanza para el mundo y para el pueblo dominicano, que anhela recuperar la libertad y poder salir nuevamente a las calles sin temor a contagiarse o contagiar a otros con el letal virus.